El 27 de abril de 1978 se llevó a cabo en Afganistán la llamada Revolución de Saur, un golpe de estado del Partido Democrático Popular Afgano, de corte comunista, para hacerse con el poder del país. Ese mismo año el nuevo gobierno aprobaría una serie de reformas a la conservadora ley islámica civil y de matrimonio, para así terminar con el feudalismo que imperaba en la sociedad afgana, respondiendo con violencia a todo movimiento que se opusiera al cambio. Como resultado, una gran parte del país se rebelaría, y desde Pakistán, los Estados Unidos y sus aliados comenzarían a enviar apoyo económico y militar a los insurgentes, para derrocar al gobierno comunista. Sin embargo, al año siguiente, después de que el secretario general del partido fuera asesinado, y bajo el temor de que los nuevos gobernantes cambiaran de bando, la Unión Soviética invadiría Afganistán el 24 de diciembre de 1979 para instaurar una presidencia títere en la nación. A partir de entonces se desataría una guerra de 9 años de duración, con las fuerzas del gobierno afgano y la Unión Soviética en un bando, y aproximadamente 250.000 guerrilleros musulmanes, conocidos como mujahidín, en otro. Estos últimos entrenados, armados y financiados principalmente por la CIA de Estados Unidos, así como el Reino Unido, Pakistán y en menor medida China. Finalmente, el 15 de febrero de 1989, los mujahidín ganarían la guerra y expulsarían a los soviéticos del país. Aunque lejos de alcanzar la estabilidad, Afganistán se vería ahora sumido en una prolongada guerra civil entre 5 facciones guerrilleras, peleando todas por hacerse con el poder. Sería así que en 1994, de entre los diversos grupos de mujahidín, surgiría una organización de rebeldes extremistas conocida como el Talibán, que con la promesa de finalmente terminar con décadas de guerra en Afganistán, y habiendo conquistado la ciudad capital de Kabul en 1996, lograría hacerse con el control del 90% del territorio afgano. Así, los talibanes instaurarían en el país un emirato islámico teocrático regido por la Sharia, la ley religiosa musulmana que, de acuerdo a la extrema interpretación del talibán, exige la prohibición de la música y el cine, y suprime además casi totalmente los derechos de las minorías y de las mujeres, restringiendo los atuendos, salidas, actividades y trabajos de estas últimas en todo aspecto. Sin embargo, el reinado del talibán duraría solo hasta noviembre del año 2001, cuando serían derrotados y expulsados de Kabul en poco más de un mes por una coalición militar liderada por los Estados Unidos, comenzando así la guerra de Afganistán. Esta invasión, como posiblemente ya lo sepas, fue llevada a cabo como represalia por los atentados del 11 de septiembre de ese año en el World Trade Center de Nueva York, mismos que habrían sido atribuidos al grupo terrorista Al-Qaeda, quienes utilizaban el territorio de Afganistán como base de operaciones, con permiso y protección del gobierno talibán. Sin embargo, a pesar de su derrota, los extremistas talibanes no proclamarían su rendición, y optarían por huir hacia las regiones montañosas del norte de Afganistán, desde donde, financiados ahora por la industria ilegal de amapola, opio, diversos minerales de dicho país y aparentemente ayuda de ciertas naciones vecinas, se reagruparían para comenzar una guerra de guerrillas contra la entonces recién instaurada República Islámica de Afganistán. Combatiendo así durante casi 20 largos años contra los talibanes, las fuerzas occidentales lideradas por Estados Unidos se dedicarían simultáneamente a entrenar y equipar al ejército y la policía afganos, preparándolos para mantener el control del país por sus propios medios, una vez habiéndose retirado las fuerzas occidentales. El problema aquí fue que, a pesar de los más de 140.000 soldados de la OTAN que para el 2011 ya operaban en Afganistán, y sin importar que en 2014 se promulgara una nueva constitución del país y se llevaran a cabo elecciones democráticas, los talibanes poco a poco recuperaron su poder gracias a las industrias ilegales y los apoyos foráneos que ya mencionamos, haciéndose así, para finales del 2016, con el control de por lo menos el 20% del país. Por supuesto, la comunidad internacional poco pudo hacer para convencer al talibán de entablar negociaciones con el gobierno afgano, aún a pesar de una breve tregua que en 2018 vería a soldados de aquel país conviviendo en paz e incluso orando con guerrilleros talibanes en diversas ciudades del país. Sin embargo, en palabras de Ashley Jackson, codirectora del Instituto Estadounidense para la Investigación de Grupos Armados Extranjeros,
Desde el punto de vista extremo de los talibanes, ellos son una fuerza insurgente que lucha contra una invasión internacional ilegal y un gobierno ilegítimo para, desde su perspectiva, llevar de regreso a Afganistán a ser un Estado islámico puro. Así pues, no es de extrañarse que para el 2021, en la etapa final de la retirada estadounidense del país y con la huida del gobierno afgano, los talibanes hayan recuperado Afganistán en solo semanas, haciéndose con el control de la capital en agosto de ese mismo año. Ahora, en diversas conferencias de prensa, los líderes talibanes han asegurado que en su nuevo gobierno respetarán los derechos de las mujeres, perdonarán a aquellos ciudadanos afganos que colaboraron con las fuerzas de la OTAN y se asegurarán de que su país no se convierta nuevamente en un refugio para organizaciones terroristas. ¿Cumplirán estas promesas? La historia ciertamente nos indica que es poco probable, y los miles de refugiados afganos que han huido o intentan huir de su nación parecen estar convencidos de lo mismo. Solo nos queda esperar que este nuevo régimen respete la libertad y seguridad de sus ciudadanos, quienes hasta ahora han vivido en un estado permanente de guerra desde hace más de 40 años. Si el video te gustó, me ayudarías mucho con tu like y suscripción, así como tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, Gustavo Plaza, de Soccer, Mateo Manuel Dirieburna, médico Rubén Darío Fonseca B, un tal Oscar por ahí, Pablo Alessandrini, Ernesto Hernández Puga, Gustavo Durand, Ribenk, Daniel Ignacio Barrera, Emilio Anguiano, Ramón Piña, Walter Uboldi, Mr. X Fox, Carlos Hernández, Gerardo Sánchez de la Barquera, Michael José Mayorga Salazar, Mauricio Jiménez Ríos, Kelvin Cero, Emanuel Seoane, Zorro Chilote con Café y Ana Gamiño, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.